Muy buenos días, profesor. Buenos días, estimados compañeros. En esta ocasión voy a exponer la biografía de Albert Ellis y los puntos centrales de su terapia, sobre todo las influencias que tuvo, así como antecedentes y una breve descripción de los fundamentos teóricos de su terapia racional emotiva. Muy bien, vamos a empezar. Bueno, Albert Ellis nació en Pittsburgh el 27 de septiembre de 1913 en Manhattan, Estados Unidos. Bueno, él se dedicó a ser psicólogo clínico, pero él mismo se autodefinió como una persona o un consejero informal. Era muy hábil como psicoterapeuta. En realidad estuvo inclinado por la corriente psicoanalítica, pero luego va a crear su propia teoría influenciado por algunos principios filosóficos que ya les voy a mencionar dentro de un momento. El primer artículo que escribió fue, bueno, la primera obra es el curso de la libertad sexual. Ahora, bueno, su niñez fue enfermiza, lo operaron 2 veces, fue precoz sexualmente y en la adolescencia tenía unos problemas con su identidad sexual. Pero lo supo manejar a pesar de algunas otras dificultades, sobre todo al relacionarse con las personas. Tenía mucho temor de hablar en público y también de hablar con las mujeres. Y esto le llevó a que pueda autoinstruirse y acercarse un poco a la psicología, de tal forma que él comenzó a inclinarse al psicoanálisis, pero después se va a desilusionar porque considera que el método que emplea es muy largo. Bueno, él fue el mayor de 2 hermanas, su infancia fue muy enfermiza, como le dije, fue muy precoz en temas de sexualidad y tenía mucha timidez durante su adolescencia. Fue autor y coautor de más de 80 libros, 120 artículos, incluso 800 artículos científicos, y hasta el último día de su vida, más o menos, en su longevidad, siguió produciendo artículos y también dedicándose a la terapia, que fue lo que más le gustó. Entonces él fue considerado, eh, bueno, eh, como el creador y el padre de la TREC. ¿Qué significa TREC o RET, ¿no? En inglés? Rational Emotive Theory, ¿no? O terapia racional emotiva, que después luego incluirá el término conductual. Y la parte emotiva, que ya la vamos a explicar dentro de un momento. Bueno, también en su biografía se considera que su padre fue muy distante, una persona muy fría con él, y su madre también lo era, ¿no? Él se sentía de alguna manera un poco desamparado. Y su madre era hasta bipolar. A ver, sus principales obras, bueno, tenemos una terapia breve y eficaz, tenemos una nueva guía para una vida racional, cómo controlar la ansiedad antes de que le supere usted, cómo vivir con un neurótico o sea una persona feliz, cómo controlar la ira antes que la ira le controle a usted. Son muchos libros que ha producido este señor, que incluso fue visitado por personalidades como George Bush, como los artistas de Hollywood, el edificio donde él compró al final, porque la psicología le dio mucha fama, mucho dinero. Fue muy conocido, como le digo, y fue reconocido por la APA, incluso como uno de los mejores psicólogos que también tuvo Estados Unidos, a la altura pues del mismísimo William James. Pero ¿cuáles fueron las influencias filosóficas de nuestro psicólogo Albert Ellis? Primero Epicteto y Marco Aurelio, la filosofía greco-romana, sobre todo en el griego, y con la frase: no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que decimos acerca de lo que nos sucede.
sino lo que pensamos acerca de lo que nos pasa. Y muchos de nosotros pensamos que lo que nos pasa es la misma realidad, pero no nos damos cuenta e ignoramos que nuestra mente, nuestras creencias, nuestras palabras influyen en esa realidad. Y de ahí que ese podría ser el primer núcleo teórico de la TREC. También tenemos a un filósofo del lenguaje llamado Korzybski. Este filósofo polaco, en su semántica general, resalta el poderoso efecto del lenguaje sobre nuestros pensamientos y nuestras emociones. Si nos decimos, por ejemplo, que somos unos tontos, que no podemos recuperarnos ante un examen, probablemente esto influya en nuestras mismas emociones y pensamientos y nos haga actuar de acuerdo a ese pensamiento tan negativo. Kant, Spinoza y Schopenhauer. En el primero, por ejemplo, sostiene que tenemos un límite en nuestro conocimiento. Si bien es cierto, podemos conocer el mundo y sus leyes mediante los mecanismos a priori de la mente, también tenemos que entender que no podemos conocerlo todo. Y justamente eso hace que entendamos que el mundo es nuestra representación. Y de la misma manera llega a concluir Schopenhauer, pero para él no es la razón la que nos permite actuar sobre el mundo, sino la voluntad. Y en este caso Spinoza nos dice que incluso nuestras emociones pueden ser cambiadas por un acto de voluntad. Si con un esfuerzo podamos entrenarnos para buscar siempre un pensamiento que atrae una emoción más intensa que la emoción anterior. En este caso se busca superar las emociones negativas con búsqueda del conatos o de la fuerza de voluntad de una emoción positiva, un pensamiento positivo que tiene una emoción positiva mucho más fuerte, de tal manera que nos permita controlar ese estado emocional de displacer. Popper y Thomas Kuhn. Bueno, Popper considera que nuestras ideas solo son supuestos, o sea, no existen pues verdades absolutas, son solamente hipótesis. Y las hipótesis van a siempre a estar, digamos, vigentes hasta que no existan pues algunas hipótesis, o algunas ideas o algunos ejemplos que el contradigan. Y de alguna manera el mundo no es pues absoluto, sino es relativo. Incluso Kuhn ya va más allá, no nos habla solamente de hipótesis, sino nos habla de paradigmas. Es decir, nuestra visión del mundo acerca de las cosas no es eterna y puede ser reemplazada por otros criterios, otros paradigmas, de tal manera que nos permiten explicar la realidad de una manera más adecuada a ese paradigma. No hay en la ciencia una continuidad, simplemente una sustitución de paradigmas. No hay por qué explicar algo cuando ya no se puede explicar con esas ideas, sino que cambiar la forma de pensar simplemente. De esta manera, la terapia racional emotiva se nutre de ello, ¿no? Al tratar de ver las cosas de otra manera, programar nuestro pensamiento para que se cambien las creencias y en consecuencia las emociones también sean cambiadas, como ya le voy a explicar más adelante mis compañeros. Bertrand Russell y Heidegger. Bueno, en el caso de Bertrand Russell, filósofo inglés, filósofo atomista, el primero nos dice que un conocimiento es inteligente si es verificado y útil. Obviamente, ¿no? Los conocimientos que nos aportan pues la religión, las creencias, las supersticiones, no nos ayudan, al contrario nos enredan, por lo que se descarta toda validez. Mientras nos ayuden a adaptarnos a la vida, a hacer más sencilla la vida, más simple la vida, eso va a permitir que nosotros podamos adaptarnos mejor y ser más felices. Y esto también lo coge la TREC. También tenemos lo que dice Heidegger, ¿no? Que no siempre, en todas las circunstancias en las que se encuentra el hombre, tenemos la capacidad de elegir. Porque el hombre está siempre sumergido a un conjunto de posibilidades, ¿no? Ante el ser, siempre tenemos la posibilidad de elegir. Bien, ¿y qué influencias psicológicas ha tenido este gran psicólogo, Karen Horney? Bueno, psicoanalista, neopsicoanalista, que nos habla pues de la importancia de los factores sociales en el crecimiento humano, sobre todo nos habla de las máscaras y de los clichés que impone la sociedad con los famosos deberías como origen de la neurosis.
Entonces debería sacar 20, debería tener siempre el mejor auto, debería siempre tener la mejor esposa, debería tener siempre los mejores hijos, debería ser... O sea, al exceso de que esos pensamientos son absolutos, totalizadores y generan pues problemas emocionales, como ya van a explicar mis compañeros en la posterior exposición. Bueno, en este caso también tenemos a Alfred Adler. Bueno, en el caso de Adler, él es el fundador de la psicología individual. Bueno, él nos dice que nuestra personalidad se configura o se desarrolla mediante la superación de un sentimiento de inferioridad que tenemos siempre en algún aspecto de nuestro físico o de nuestra forma de adaptarnos al mundo, de nuestra personalidad. Y esa búsqueda de poder superar este sentimiento genera pues ansiedad. Se convierte ya en un complejo cuando la ansiedad se vuelve patológica, ¿no? Entonces lo importante es entender que siempre vamos a tratar de superarnos, pero no llegar pues a una autovaloración negativa, sino tratar también de considerar los logros y las metas que hemos adquirido. No lo que nos falta, sino lo que tenemos. Este tipo de terapia, incluso la terapia que utilizaba Adler, era directiva, de alguna manera activa, es la que va a utilizar también el mismísimo Albert Ellis. Y bien, en la metodología conductista tenemos, por ejemplo, a Watson y Reiner. Bueno, recordemos que Albert Ellis utilizó los métodos conductistas para poder desensibilizarse, para poder adaptarse mejor al hablar en público y al hablar a las mujeres. A través de ensayos repetidos, utilizaba las técnicas conductuales. Incluso podemos decir, sin temor a equivocarnos, que el paradigma antecedentes, consecuentes, lo utiliza también Albert Ellis. Por eso que el profesor Armando nos hizo hincapié en que pertenece a la segunda etapa de las teorías conductuales. Esta, eh, esta teoría cognitiva, tanto de Beck como de Ellis, es una etapa más de las teorías conductuales. Pero ¿cuáles son los principales conceptos teóricos que envuelve el núcleo de esta teoría? Primero hay que reconocer que la existencia en sí no es sencilla, es compleja, es variada, hay muchas contingencias, cosas que ocurren, hay cosas impredecibles, hay cosas que no salen como uno quiere, y que un hecho que uno busca siempre puede traer otro hecho y a su vez algo que no deseamos. Entonces el ser humano siempre está sometido a metas y exigencias. Entonces ese logro de metas nos hace sentir felices. Hay que reconocer eso. Pero cuando nosotros no somos tolerantes con nosotros mismos, cuando nos entrecamos, cuando somos demasiado cerrados, y el hecho de no conseguir nuestras metas nos hace sentir angustiados, tensos, estresados, frustrados, agotados, devastados. Y justamente es lo que tenemos que entender, es que el ser humano es complejo, la realidad es compleja, las metas nos hacen felices, pero tampoco podemos llegar al exceso de someterlo todo a una exigencia muy dogmática. Bueno, el otro núcleo teórico es las ideas racionales e irracionales. Tenemos dos tipos de ideas. Esto también lo va a recoger de Russell, de William James, de John Dewey, pragmatismo. Incluso a esa misma teoría le llaman pragmatismo racional. Hay ideas que nos permiten adaptarnos, que son útiles para nosotros. Por ejemplo, si en este momento tengo que exponer y estoy en una cabina de internet, voy a utilizar el celular, ¿no? No puedo enfrascarme en decir que tengo que necesariamente utilizar una computadora, tengo que estar en mi casa sin estímulos, cómodo. No, tengo que adaptarme y la idea que funcione es la que vale. Y si esa idea me permite adaptarme y lograr mi objetivo, es racional. Pero si me pongo a pensar, pero ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no salí más temprano? ¿Por qué no consideré las condiciones? Y mi idea me atrapan o evitan que logre mis objetivos, son ideas irracionales.
Por lo tanto, no me permiten adaptarme. Por lo tanto, son inflexibles, son subjetivas, son absolutistas, son tiranas. Las teorías, en cambio, las ideas racionales, como vamos a ver en un momento un poco más detallado, son flexibles, son objetivas y permiten el logro de nuestras metas. Y el otro concepto teórico básico de la TREC o de la RET es una filosofía humanista existencial. ¿Por qué humanista hedonista? Porque busca siempre la satisfacción y el placer, el gozar, el disfrutar de la vida. Pero en un sentido no tan egoísta, sino en un sentido donde se pone primero a la persona y en segundo lugar a las personas, pero no en un lugar muy cercano. Pero el ser humano debe primero sentirse bien contento, estable. La salud primero, la salud mental primero, la salud física primero, de uno mismo. Y una vez que uno ya logró el equilibrio, ayudar a los demás. No puedo ayudar a los demás si no he logrado conseguir mis metas. No puedo ayudar a construir la casa de otros si no he logrado construir mi propia casa. Por lógica. Entonces, por eso es hedonista, porque permite disfrutar del logro y del alcance de las metas existencial, porque la vida es una, hay que disfrutar este momento. Tenemos siempre posibilidades, pero hay que buscar siempre la que mejor se acopla a nuestras exigencias y a nuestras motivaciones más íntimas. Y en segundo lugar, los demás muy cercanos, la capacidad de disfrutar del placer. Disfrutar de los demás muy cercanos significa que los demás tampoco están muy lejos. Hay que ser sensible con los seres humanos, pero siempre primero uno mismo. No puedo ayudar a los demás si no me ayudo primero yo, o no estoy estable yo. No podía ser un buen psicoterapeuta si que primero yo no me he hecho una terapia así. Cualquier tipo, pero una terapia, una psicoterapia. Muy bien. ¿Cómo interactúa? Esto es muy importante. La cognición y la emoción. Primero, el principio de Epicteto es el núcleo teórico. No nos afecta lo que ocurre en el mundo en sí, sino lo que pensamos y lo que creemos acerca de lo que nos ocurre. Entonces las personas piensan que los hechos y la realidad son los acontecimientos en sí, pero se olvidan de que entre las personas y los acontecimientos existen las percepciones. Hay diferentes formas de pensar, de interpretar, de ver. Nuestra naturaleza inferencial. Un paciente tiene recuerdos, tiene creencias, tiene bastantes prejuicios y eso le permite ver su realidad. Esto se cita también en su biografía de Ellis, cuando él estaba todavía mediante el enfoque psicoanalítico, una paciente llega a su consultorio y le dice: doctor, todavía me pongo muy triste al recordar a mi padre difunto. Entonces él justamente dijo: pero tú recuerdas a tu padre difunto, no es que tu padre esté ahí. Y justamente ese caso le permitió seguir construyendo su teoría, que son las creencias, como decía Epicteto, son los prejuicios los que a nosotros nos hacen influir sobre nuestro estado emocional y conductual. No el mundo en sí, sino lo que pensamos acerca del mundo, lo que nos configura, lo que nos afecta a nuestras emociones y comportamientos. Entonces, en base a eso, tenemos nuevamente dos tipos de creencias, y estas creencias son racionales e irracionales. Volviendo a repetir, los racionales son ideas flexibles, son relativas, son útiles para nuestras metas, son adaptables y expresan emociones adecuadas. Yo me puedo enojar, pero no. Yo puedo sentir cólera, pero no ira ni furia. Yo puedo sentir miedo, pero no puedo desesperarme. Es mejor el equilibrio. Las emociones se pueden expresar cuando ha ocurrido algo que no he podido controlar, porque no todo puedo controlarlo. Ese es el origen de la neurosis. ¿Y cuál es la forma de las creencias racionales? Por ejemplo, me gustaría aprobar el curso de matemáticas. Quisiera tener buenas calificaciones. Preferiría
tener un auto. Desearía que no me desaprueben en estadística 2. Pero son creencias saludables que expresan preocupaciones, obviamente si estoy mal en el curso, naturales y son adaptativas porque terminan de expresar las emociones y continúo otra vez mi ciclo cuando yo supero mis metas y permiten que me desarrolle mejor, que desarrolle mi personalidad óptimamente, no me bloquean mis metas. En cambio, vamos a ver ahora las creencias, como pueden ver la diapositiva, irracionales. Son inflexibles. Tengo que aprobar este curso. Son absolutas. Debo o debería terminar la carrera a esta edad. Estoy obligado a casarme y tener hijos. Tiene que ser así. Tengo que aprobar con 20. Son creencias, como pueden ver, rígidas y son inútiles porque al final originan emociones como perturbaciones, ansiedad, inquietud, y eso genera pues latidos cardíacos, genera hasta ataques de pánico, si es que dependiendo de los casos el grado de la patología. Entonces la forma de estas la forma lingüística de estas creencias irracionales son exigencias que se desencadenan de la teoría de las deberías, como decía Karen Horney, ¿no? Bueno, básicamente esto corresponde a la interacción entre cognición y emoción. Bueno, ¿cuáles son las tendencias biológicas y racionales? Hay que reconocer, Gabriela dice, nosotros hemos venido configurados biológicamente con algunas, digamos, predisposiciones biológicas. Por ejemplo, las exigencias respecto de sí mismo, respecto de los demás y del mundo. Yo debería estar casado, yo tendría que haber sacado 20. Yo me estoy exigiendo a mí mismo, yo tendría que tener este color de cabello. Acerca de los demás, mis compañeros deberían ayudarme, mi mamá debería ser considerada. Acerca del mundo, no debería ser tanto calor. Y si dan cuenta, en todas las explicaciones que estoy hablando, estoy exigiendo del mundo, de mí mismo, de los demás, algo que es rígido, algo que es absoluto. Y eso puede originar intranquilidad en mi comportamiento y en mis emociones, por lógica. Entonces, ¿cuáles son estas evidencias que muestran que tenemos tendencias biológicas? Por ejemplo, a pesar de haber sido educados, tendemos a comer comida chatarra, tendemos al alcoholismo, a la drogadicción, a pesar de que sabemos que el alcohol hace daño, seguimos consumiendo. También somos impulsivos con las compras o con las personas y buscamos siempre que las cosas se solucionen de manera inmediata. Como hay una disposición genética a tener las cosas de manera instantánea, como que hay una impulsividad, una reactividad, eso queda de nuestra especie filogenética. ¿Y cuáles son las dos perturbaciones del yo? ¿Cuáles son esas dos perturbaciones? El yo se perturba de dos maneras. Por las pertinencias absolutas, que es la tendencia a infravalorarnos y subestimarnos, a autorreprimirnos. A infravalorarnos porque nos consideramos, cuando no logramos nuestra meta, que no valemos nada. Pero no es que nosotros debamos condenarnos por alguna acción que no hemos cometido, que no hemos cumplido, sino es a nuestro comportamiento, más no a nuestro ser. Nuestro ser debe quedar como una situación positiva incondicional, como decía Carl Rogers. Ahí comparte con Carl Rogers una parte de su teoría, la aceptación positiva incondicional que uno debe hacerse a uno mismo. Por eso también se le dice humanista. La tendencia a subestimarnos. Cuando nos comparamos con los demás y pensamos que así como los demás han conseguido sus logros, también tenemos que conseguirlo nosotros, hacemos una inferencia, comenzamos a sentir malestar emocional, angustia, presión, y eso nos hace a nosotros castigarnos, o sea, decir, no debía hacer esto, soy un torpe, soy un inútil, soy estúpido, ya debía haber conseguido estas metas, ya debía haberme casado, ya debía haber logrado mis objetivos. Y entonces, esas son peticiones absolutas que nos hacemos a nosotros mismos, originan infravaloración, subestimación y que nos castiguemos, que nos condenemos. Esto origina sufrimiento humano y las órdenes dogmáticas a los demás. Bueno, exigimos a los demás que nos apoyen siempre, que siempre nos saluden con una sonrisa, que deberían hacer esto, deberían siempre ser considerados, cuando no hay ninguna razón lógica para que lo sean. No hay ninguna ley que diga que tiene que ser así. El mundo es contingente, el mundo
Si bien es cierto hay valores, pero los valores siempre son relativos. Ahora, si hace mucho sol, nos quejamos porque este sol debería ser un clima cálido, un clima templado, no debería sudar, no debería temblar. O sea, siempre hacemos exigencia al entorno también. O deberían haber menos colas, los profesores deberían ser más considerados cuando nos dejan trabajos, en fin, ¿no? Nosotros comenzamos a hacer exigencias de quejarnos y eso origina malestar en nosotros mismos y en quienes nos escuchan. Es decir, tenemos poca tolerancia a la frustración. Bueno, de esta manera vamos a dar pase a mi siguiente compañera, a mi siguiente compañero, para que nos explique ya en sí el modelo ABC. Muchísimas gracias, profesor. Muy amable. Hasta una próxima oportunidad.